Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Bienvenidos questo a incontro este letterario encuentro con literario Claudia con Claudia Durastanti, dedicato Durastanti, al suo dedicado ultimo romanzo a La su última straniera, novela, La pubblicato extranjera, dalla nave di Teseo ha sido in publicado por la Italia de e Teseo en pubblicato Italia y in ahora en spagnolo per español Anagramma. por La Anagrama. straniera El di cui título es La ovviamente extranjera, justamente estará parleremo disponible en insieme. Argentina È y en un todo el piacere mundo. per l'Istituto Italiano di Es Cultura un placer para el Instituto di de Cultura incontrare poder retomar el ciclo de scrittori encuentros inaugurato lo con los scorso escritores anno con que il se progetto inauguró el año Quadrato pasado con un Sud, Nuove proyecto Rotte Cuadrante Letterarie Sur, Italia e Argentina, nuevas in rutas collaborazione literarias con entre il Italia y Salone del Argentina, en Libro di Torino. colaboración Abbiamo con el Salón del organizzato Libro de l'ultimo Turín. Hemos della Fiera del lanzado Libro di justamente con Buenos motivo Aires, de la Feria del con Libro de la Buenos presenza Aires, peraltro di con la presencia Sandro por la parte de Sandro Veronesi. quello che mi fa Lo piacere que naturalmente di avere nos hace, da con mucho noi placer è justamente es tener a Claudia con un'autrice nosotros, di questo que justamente el libro. año pasado el Si è libro classificata nella fue cinquantina clasificada entre los 5 del finalistas premio del Strega, premio Strega, ed essendo l'Istituto Italiano y di siendo el Instituto Cultura Italiano de sede Cultura una de las sedes del jurado premio Strega, externo, del exterior, grande piacere el premio Strega, es un gran placer anche tenerla con caso nosotros, di aún appunto di como italiana justamente como, del premio Strega. como jurado del Strega de este año. Ho voluto quindi Y por lo invitare tanto un he altro querido giurato invitar también a otros miembros del del jurado premio Strega qui a del Buenos premio Aires, Strega aquí en Buenos che è Aires, l'amico que es el amigo, docente el dell'Università docente de la e Universidad de Buenos periodista Aires y culturale periodista cultural Santiago Giordano, Santiago che Giordano. saluto Te con saludo affetto. con E, afecto. ciao Santiago, Hola e un Santiago. saluto anche Y a un saludo Luciana también Zollio, para Luciana che mi Zollо, chiede docente de anche lei literatura y letras, también miembro sia del segretaria jurado del premio eh, Strega, che del premio Strega, ci accompagnerà anche lei in que nos va a questa acompañar conversazione también en qui esta conversación con la nostra no- Claudia con Durastanti, nuestra quindi Claudia brevemente Durastanti, de la qualcuno cual brevemente les voy a dimentica decir che algunas notas è biográficas. una Además de sicuramente ser una una traduttrice escritora y también una traductora, nacida en Brooklyn 1984, en dove vissuto 1984, la primissima donde infanzia vivió e poi justamente su trasferito infancia, a después se Basilicata nel transfirió a los 6 años a 1936, Basilicata, al pueblo emigrando del dopo la cual guerra habían emigrado civile. sus abuelos hacia los Estados Unidos, justamente. Diciamo che per il momento vive a Digo que por el Roma, momento, bueno, ella está però viviendo en Roma, pero viaggia bueno, Claudia nos va a contar un molto. poco cuáles son sus E últimos comunque, dopo la itinerarios y vamos trasferisce a Roma, después de Claudia, que dove se transfiere si a laurea in Roma, antropologia ella se va a justamente dice, e poi affronta diplomar il en dottorato antropología maggistrale social y después va a ir a vivir a Londres, donde se e, detiene por algunos años, se queda e algunos años. da quel momento in poi c'è un De altro ese viaggio momento, después en adelante, negli Stati se Uniti, desplaza de capito nuevo hacia come los dire Estados banalmente Unidos. che Se puede comunque entender le entonces por note estas biografiche primeras notas biográficas è una eh, personalità in movimento. que es una personalidad que está siempre en movimiento. Esordisce con il suo primo romanzo Ella Forse gli debuta con angeli, su primera novela, 26 años, en tutto 2010. La novela Roland es lanciare sassi alla tua Un giorno finestra, verrò a lanciarti sassi alla tua questo finestra, un día romanzo vince il vendré a Firenze tirarte e piedras a tu poi ventana. Con seguono Londra esta novela gana algunos premios y nel después que 2013 Chloe, va Il grigio por nella las notte razones d'Italia, equivocadas, en 2013 y después va oltre a en el essere stata 2016. iscritta Y ai después, corsi además de ser British Academy di Roma, también una ha fatto miembro de la Academia de Roma y di fundadora letteratura. también del Festival de Literatura Italiana de Londres. Bene, prima di passare a Antes de esaminare un pasar poco a examinar un poco il romanzo di la Claudia, novela de Claudia, vorrei intanto quisiera chiedere come sono stati questi suoi pedirle o preguntarle cómo pandemia, vivió estos meses in quelli de che pandemia, cómo los stanno ha vivido, qué desplazamientos pudo hacer. Ciao Ante a todo, tutti, è un hola a piacere todos, es essere para mí un ospite gran placer dell'istituto anche ser questa el volta. huésped, una invitada del Che instituto, si bien en parlerà este dei sogni formato di que Luciana parece Zollio. casi Siamo prehistórico en abituati così cierto in fretta di sentido, nulla, quindi nos abbiamo hemos fortuna acostumbrado di tan poter rápido que stare creo que no hicimos otra a cosa en casa nuestra in vida que studio estar insieme. siempre encerrados en casa y viéndonos Per por il Día video. Mondiale
En realidad, en el momento en el que lo imperativo era quedarse en casa y no desplazarse, yo cambié 4 departamentos y en 3 países, porque me fui de Inglaterra justamente para mudarme al menos por un año, un par de años a Nueva York y cerrar un poco el círculo simbólico. Yo quería volver justamente desde que mi madre se va cumpliendo una especie de migración y del centro del mundo se va a este pueblito de Basilicata cuando tenía 34 años, que es el año, la edad en la cual yo empecé a escribir La extranjera. eh, eh, Justamente después, con el problema del virus, volví a Italia con un vuelo no de vuelta a la patria, de tipo ético. Mis sentimientos era de volver justamente a Italia, cargados de esta partencia, de esta partida, con escenarios de Segunda Guerra Mundial, de pasaje clandestino. En cambio fue todo muy de bajo tono, o sea, muy tranquilo. Todo se desarrolló de un modo bastante lineal y después cuando justamente nunca vi un vacío en mi vida y cuando viví este vacío me di cuenta que en los últimos años, más que vivir en Inglaterra por cuestiones de trabajo, incluso de afectos, cuales había estado, viví un poco lo que era la República Estable de los aeropuertos, así que viví un poco en esa república, después de haber vivido en ese ambiente, justamente me pareció, me sentí en Roma, me encontré como en una doble dimensión difícil, rara, porque era como estar en un pozo, también por el hecho de ir, he heredado de mi madre esta inquietud de dibujar y por lo tanto he hecho una experiencia nueva, que es la síntesis un poco de lo que he vivido. El otro elemento interesante tal vez ha sido justamente comparar las diferencias de lo que ha sido esta cuarentena en Nueva York y también acá en Roma. Para mí la experiencia de la cuarentena verdadera fue en los Estados Unidos porque estaba en el momento culminante con más alto de los contagios, donde participé y lo viví de cerca. Cuando llegué a Italia, volví ya en el momento de la reapertura, en un momento que es difícil casi creer que haya pasado algo, porque me doy cuenta que volvemos a escribir con mucha rapidez los recuerdos de algo de un pasado tan reciente. Somos criaturas, es raro decirlo, ustedes que están todavía en una cuarentena total, pero es increíble ver este paso de estado de uno a otro, por lo tanto se vuelve a escribir la historia en un modo tan diferente, ¿no? Con una pandemia con tipo épico y mundial increíble. Y constatar que no es así y que esto tal vez me produce sentimientos raros. Beh, in questa pandemia ha anche En determinato esta pandemia il también está le determinado el hecho de piccole que hay tantas disgrazie che abbiamo vissuto pequeñas nella vita, desgracias que no hemos in podido carne e ossa, vivindo, e che tenerte dovevamo aquí onorare come presente, essere nostra ospite, donde habíamos invitado para que in fueras nuestra occasione della Feria huésped, del con Libro, motivo de dei la grandi Feria del eventi Libro, culturali di que eran Buenos grandes Aires, eventos che si culturales de Buenos tiene nella Aires, seconda nella que seconda se metà di dan en la aprile. segunda mitad Tutto, del no, per mes de abril. accoglierti. Habíamos preparado Però todo para vabbè, ci recibirte, adattiamo pero bueno, nos a queste adaptamos modalità a che estas come dicevi tu modalidades all'inizio que, sembrano como essere decías, uniche, no come se avessimo son las únicas, soltanto fatto questo casi da como si tutta hubiéramos la vivido esto pandemia. desde siempre. Io vorrei cominciare, Quisiera empezar insomma, entrando nel libro, entrando ya en el vorrei libro, en La parlare della mia extranjera, quisiera esperienza hablar de mi lettrice, no? experiencia In como in lectora questo de romanzo della esta straniera, che abbiamo novela. letto più di un anno fa, no? Justamente yo lo leí hace más de un año porque justamente era Al candidato premio al del premio Strega del 2019. 2019 L'ho riletto y naturalmente in lo he questi vuelto giorni, a leer en estos días justamente in questi para giorni poder refrescar la memoria, pero me acuerdo veramente cosa mi era exactamente rimasto di quel que, libro lo que me había dopo la sua quedado del lettura. libro, que el libro me había Però mi dejado è rimasta después de la su lectura. sensazione Y di me essermi quedó la imbattuta veramente in sensación un'opera de poco comune, haberme encontrado con una obra fuera che de lo quei común, lettori uno de esos cercavano di libros que los lectores trovare, vamos buscando, che que van abriendo rendono caminos, que l'esperienza permiten justamente a la dell'esperienza di experiencia lettura che de hacer esa experiencia de sfondano lectura que va un poco más definitivamente il allá de territorio los límites dell'adolescenza, conocidos, de ese che territorio viviamo de la sul dove adolescencia que che abbiamo justamente magari, no, va ed ecco che justamente, arriva questa dando costruzione luz letteraria a e esas zonas modifica, de no, sombra de nuestra vida il y que panorama. justamente esta E non è experiencia literaria solo va perché modificando. Y no es solo la tua è una porque scrittura tu scorrevole escritura es una e escritura riesci a dare así que spunto
justamente no se lee con dificultad, tienen un timbre te ne fai amico, no? Che narrador que uno enseguida se siente como familiar, uno se hace amigo del mismo y lo reconoce a lo largo de toda la narración, pero esta, sobre tutte queste todo, qualità además de estas cualidades, es un libro porque es un libro rico, ricco di es un temi, libro di rico de storie, di temas, de personaggi, historias, de di personajes, de sentimenti. lugares, de C'è la sentimientos, nostalgia, c'è l'ironia, está la c'è nostalgia, la ironía y también el engaño. tra i tanti temi che Entre todos los sono temas venuti anche que logré segnando molti sacar, habrá punti seguramente così da muchos otros chiacchierare nel corso di que questa se podrían conversazione, sacar a lo largo e de esta quelli conversación, più pero los que grandi, a mí me parecieron diciamo evidenti, eh, más venuti evidentes, sotto traccia proprio in que superficie, no tan sono quello della tradicionales o disabilità, quello descontados, della fue lo de la dipendenza, discapacidad, lo de c'è la el de la malattia, c'è il dependencia, de la denaro, c'è il enfermedad, el disagio, dinero, la l'adolescenza, infancia, c'è la la conquista della adolescencia y lingua también la come conquista del ricattafociale, idioma c'è la como riflessione sull'appartenere rescate a una social, classe el pertenecer a una clase social, sull'esclusione y dell'altro, el tema de la exclusión e inclusión a partir de este tema, c'è un y al modo di grupo, y riferimento también podría letterario decir como una che especie de peraltro forma de sono disegnati referencia tutti literaria questi que in están un quel poco como libro, no? indicios a lo largo de todo el Queste 6 libro. sezioni Con che estas 6 compongono il partes que libro componen el libro, ovviamente son anticipate todas dagli como, esempi están como anticipadas storici por americane, justamente por storici notas o citas de escritores, inglesi escritoras e anche americanas, escritores ingleses, di poetesse eh, italiane. y también Sempre italianos. anche Y in questa straordinaria creo que carrellata entonces en esta extraordinaria, sviluppata e este completata gran galope, ¿no? Esta carrera que nos hace dei hacer alrededor de personaggi todos estos personajes così forti che entrano ed tan escono fuertes que entran y que del salen en narrante, la vida de este yo narrante, dà, diciamo, al lettore la todo possibilità al lector le di queda una questa especie ricchezza, no? de riqueza. Tu sei di formazione antropologa, Vos tenés una formación como diciamo antropóloga, nell'introduzione, como decía en introducción. in che ¿En, misura en qué medida modo di este osservare modo de i fenomeni observar los sociali fenómenos sociales lo hai dovuto, come dire, contemperare tuviste con que la maniera in cui sei equilibrarlo con intervenuto materia in incandescente que questo es la de racconto este biografico yo che narrante sappiamo autobiográfico. essere Si molto bien sabemos que es ci en la sono tanti novela indizi che lo hay indicano tantos indicios sia justamente que lo indican, un'autobiografia, ¿no? Que es una especie de autobiografía, pero fíjense que algunas cosas que estoy diciendo no lo son, etcétera. ¿De qué forma se conjugan estas dos almas en el libro de esta antropóloga que mira las cosas con este ojo que sabe salir de sí mismo para observarse, en cambio, con esta especie de lupa para poder ver mejor y con todo el palpitar de los personajes? Sì, grazie per la domanda. Gracias por la pregunta, Allora, muy i miei profunda. studi, io Bueno, sono mis una estudios, bioterapeuta, yo sono sigo un siempre prodotto que son un producto dello Stato, dell'istruzione pubblica del Estado, de una institución italiana pública e e italiana, y creo studiare que antropologia estudiar mi ha antropología permesso me ha di permitido trovare il metodo encontrar dello el Stato, che è método quello para poder dell'osservazionismo enfocar sociale. este libro, que es el de la Ricordo un observación docente, mai avrei participante. immaginato di Recuerdo applicarlo que un alla mia vita, docente, yo nunca pensé que lo iba a aplicar sobre mi questo familia, eccesso di intimità este hecho de che intimidad, quasi ¿no? sempre va Que poi a casi confluire siempre va a ir un nell'interpretativo poco, della lettera della madre o oltrepasa dell'autobiografia. las fronteras de la biografía de la madre o del familiar. Riusciamo a Quería hacer immaginare algo gli distinto. osservatori Logramos partecipanti in imaginar, un ¿no?, nucleo in como cui siamo observadores sommersi el e c'era núcleo un en el docente cual estamos una volta disse inmersos. che Un docente una vez questa dijo que pratica sustancialmente dell'osservazione esta práctica partecipante basava sul de la fatto observación di entrare participante in se intimità, basaba en el conoscere hecho de entrar a la eh, intimidad, conocer a comunità fondo appartenenti ad altre culture las esterne alla comunidades propria, que diventando pertenecen a otras delle culturas specie externas a cinesi la senza propia y dimenticare poder di non esserlo. sentirse Allora io ho chinos detto sin olvidar posso que no lo somos. Pero puedo spiritualmente sentirme cinese, possiamo espiritualmente tenere intimissima china, si atmosfera nella queremos seguir famiglia un poco con e esta imagen dimenticare respecto a che mi non familia y sono olvidarme que la mia no famiglia. soy mi E il libro familia. a che punto Eh, avevo compiuto questo processo di que hasta separazione dónde pude hacer este da mia proceso de madre, per separación
por ejemplo, con per me respecto a mi madre. modo Y rivoluzionario justamente perché fue algo perché revolucionario pensar en usar un che yo fosse en la primera persona, que estuviera descentrada, que la ayudara justamente a dar, que le diera espacio a la figura de mis padres. Y además de un interés teórico, anche tal una vez richiesta había también una especie de solicitud sentimental de mi padre, porque no escribí este libro porque sentía la falta de de mi madre, de mi padre en mi vida, sino más bien la falta de mi madre y mi padre en las novelas. Yo leo desde que soy una niña y no encontraba libros que hablaran de marginalidad, de discriminación, de clases sociales mai subalternas o de figure. discapacidades. Nunca Mio encontraba padre figuras como mi madre y mi padre, que en cierto modo tenían, incluir todos estos temas juntos, pero llevados al extremo, al exceso. No sé, mi madre a veces me parece un poco el manifiesto de una è una posibilidad donna che excepcional en la cual hay una mujer que pertenece a un determinado tipo de clase social, que tiene una discapacidad y que juega de forma a veces ambigua con su misma discapacidad. Por ejemplo, uno de los aspectos teóricos más difíciles de explicitar con la escritura, y después no sé, siguiendo la vida de mi madre, es explicar que nacer de una mujer discapacitada sono no stata quiere la decir tener esta discapacidad en primer lugar, en primer plano. Yo digo siempre que soy la hija de muchas madres, a veces yo la llamo de una forma o de otra, y según los aspectos que venían, que siano relucían en determinadas situaciones. Por lo tanto, pareciera que las violenza profonda violencias che se dan para siempre, pero es una violencia muy fuerte que podemos hacerle a alguien, o aún para el hijo de un utilizzare discapacitado, porque pareciera como si il había genitore que infantilizar siempre a sus hijos en ese estado de inocencia perpetua o de inofensividad. El problema con la representación de la discapacidad, pero esto per la también povertà vale en otros términos también para la pobreza o para los questo migrantes, stereotipo porque para tantos migrantes está este estereotipo, ¿no? Del bueno, del mal migrante. Mi madre no era ninguna de las dos cosas, fue una mujer sorda, muy mal educada, si queremos, y este libro justamente es la historia de mi apropiación, pero también, no, también de un orgullo y una curiosidad en relación a mi madre. Es como si hubiera decidido desafiar lo que teóricamente pensamos que no podemos desafiar, que es la objetividad del cuerpo. Esta es la primera interfaz que nosotros ponemos con el mundo y en cierto modo estamos acostumbrados a pensar que va aceptado. ¿Cómo fue para mi padre, para mi madre, incluso negar que eran sordos? En su rechazo, por ejemplo, hacia la lengua de señas, que es una especie de mutilación. Yo uso una frase ahí para hablar de la mutilación, que también es un lenguaje. La opción que estaban haciendo mis padres también era hablar un idioma, lo que para mí fue justamente una pérdida, no tener un canal objetivo con el cual comunicar con mi padre y mi madre. Yo siempre la lengua de las señas con los demás, pero no conmigo. Creo que me dio como un don, como en regalo, una lengua de contrabando propia para una comunicación más íntima, io ho que vissuto entendemos solo ella y yo. Yo viví tantos años en Inglaterra. En Estados Unidos era distinto porque estaban más acostumbrados a un tipo de gestualidad, pero yo gesticulo tanto y me decía, sí, sí, soy italiana, pero también soy hija de una madre sorda, donde hago gestos que no pertenecen a la cultura italiana, sino que conoce mi madre. Entonces mi madre a veces se enoja por esto, porque yo de niña no tenía tanto miedo de su discapacidad cuanto a lo raro que ella era. O sea que cuando escribí La extranjera, me explotó un poco este mundo y logré entender mejor la experiencia de mi madre, su estar en el mundo, y quería expresarlo, tratando de acercarme a ella con el idioma y por lo tanto con mi gestualidad que proliferaba, que surgía, que explotaba. Decía, bueno, estas cosas que decís no significan nada en el lenguaje de señas, pero pareces que estás como loca, pero bueno, después entendí, y llego así al cierre un poco de esta pregunta, que La extranjera tal vez che io ho una fuerza propia porque es el libro que yo rechacé escribir durante toda mi vida. Desde que yo era chica y yo me pateaba leggevo mucho de la escuela, o sea, para leer, leía muchas novelas escondidas en el altillo de mi casa, y por lo tanto podía ser otros personajes para no ser yo misma, o sea, nuevos mundos, buscar ciudadanías, buscar ser hospedada en otros mundos
que era lo mejor que podía hacer en vez de escribir mis circunstancias. Pero a mí me parece que era un engaño, porque justamente desde chica, si yo contaba quiénes eran mis padres, cómo eran, que eran sordos, que mi madre pintaba, que mi padre era un anárquico desquiciado, se conocieron que él se quería tirar de un puente y mi madre lo salvó. O sea, quien me escuchaba parecía casi como fascinado, encantado. Bueno, sí, es muy fácil. Por lo tanto, tengo que esforzarme por obtener ese mismo efecto, ese mismo tipo de seducción, pero a través de historias autónomas y no estar en deuda con ellos. Por eso no es un libro que es un debut verdaderamente, sino que llegó después y gracias a las citas literarias, justamente Un grande dolore viene un gran dolor, justamente después de un gran dolor viene un sentimiento formal, porque tra me no es tanto por la distancia que había entre ellos y yo, este yo que no estaba en el centro de la historia, sino en qué significa formal en el campo artístico, qué instrumentos usás para unir una vida, qué forma se le da a una vida. Y por lo tanto, a partir de esta pregunta, eh, sin solución de una continuidad entre interés teórico y una gran pasionalidad o curiosidad en relación a mi familia, a mi madre específicamente, fue que nació el libro. Mi hai fatto pensare quando Me has dicevi hecho a pensar proposito cuando del decía justamente a propósito de los che libros, la cantidad de leggessi libros que a leías un certo escondido punto en la del romanzo guardilla de dici: tu "Sarei casa, potuta a nascere propósito de la novela, decías que hubieras in una querido famiglia nacer mitteleuropea con en una tanti familia libri europea con tantos libros tirados arriba de la sono delle immagini alfombra, proprio etcétera. Son imágenes veramente che hanno que che hanno una carga realmente tienen ironica, una carga irónica dentro di sé muy appunto fuerte, pero que llevan dentro de sí questa straordinaria esta osservazione di quello che extraordinaria appunto è l'uomo observación de lo que en el in una fondo costruzione. somos cada Mi ha uno de fatto pensare nosotros, a esta Jane construcción. Austen, mi ha fatto Me pensare hiciste alle pensar en stesse Jane Elena Austen, Ferrante en quando la misma appunto Elena a Ferrante, cuando un proposito cierto punto, del suo personaggio hablando de di su Leila dice personaje, de che Leila, frega che sabe nessuno sia stato un tentativo di toda passare su da vida una no fue classe una a especie una classe de pasar de una all'altra. clase a la otra, Ma comunque su questo ci pero de todos arriveremo. Io adesso modos, justamente vamos a llegar a appunto esto. Quería sul volver dramma per così dire a la trama che non para da decir que es trattare perché difícil come dicevamo justamente prima in trazar realtà una le storie trama en sono esta novela, porque las tramas, interpretanti, quindi justamente las historias son sono i tantas, personaggi che porque sono tantos son los sempre in quel personajes que se están territorio che è moviendo al permanentemente en margine di este un centro, come territorio que dicevi está appunto al margen de un l'espressione che abbiamo centro, avuto prima, no? por la conversación que habíamos tenido antes Manhattan, de este Manhattan programa, que habías proprio nacido en il Brooklyn, entonces centro, Manhattan era visto ma i como el piccoli non centro importavano perché a donde tus appartenevano al padres o centro. tu familia Però no te insomma c'è llevaba, questa pletora, no, pero di que ahí está esta personaggi che si muovono in plétore questo territorio de marginale, personajes no? Dove il centro è sempre esta playa de personajes que se mueve alrededor de este centro, casi e inalcanzable. questa cosa di essere sempre, no, Y in un estar altro siempre en rispetto otro lugar con al quale uno respecto al tende, no? Che que uno uno ambisce quisiera estar, porta il personaggio o appunto que a desee, en el que situazioni desea, uno lleva este personaje che è de popolata da questo Brooklyn, que está straordinario poblada justamente por esta famiglia extraordinaria che familia, la porta da Brooklyn, che la appunto lleva de marginale Brooklyn, rispetto a justamente que era Manhattan, marginal con alla respecto a Manhattan, Basilicata, la che è lleva a la marginale Basilicata, rispetto es all'Italia, marginal con e poi respecto a Italia, desidera y andare a después este Londra dove personaje succede justamente va a llegar questo a Londres, eh, dove va come a suceder dice algo que va a romper justamente, como dice ehm, Jonathan en la novela. che cosa c'è, diciamo, ¿Qué, in questa organizzazione di qué, questi qué hay 6 en la organización de queste 6 estos sezioni, no, estas seis secciones que tiene el libro? sono scandite Estas, come le parti que di un están oroscopo, justamente como si famiglia, fueran las viaggi, partes de un salute, horóscopo: familia, fidanzato, amore, viajes, salud, trabajo, dinero, amor y de perché hai signos sos. fatto ¿Por ricorso qué recurriste all'oroscopo per al horóscopo organizzare para organizar los i capitoli capítulos del libro? Appunto perché del questa trama è libro? così Porque esta trama justamente policentrica, es casi es come se policéntrica, ci fosse ¿no? bisogno forse di Y una es como mappa si per fuera necesario tener un mapa e poi para c'è la poder magia, orientarse, c'è después la qualcosa magia dell'inganno también y la magia del che engaño, dicevamo de prima, la cual perché hablábamos cuando questa hablábamos organizzazione antes. O sea, ¿por qué esta ispirata agli oroscopi. organización inspirándote en el horóscopo? sì, probabilmente la dimostrazione che il Sí, pensiero probablemente es la demostración de que el pensamiento mágico de mi madre ganó la batalla, porque o, serve
servía algo que pudiera mantener unida toda la estructura, porque no podía contar toda una vida siguiendo la evolución ni geográfica ni temporal de una familia de migrantes Ma y volevo después mi emigración, sino que quería hacer también más bien una reflexión más profunda sobre el lenguaje, porque justamente la extranjera surgía como un ensayo sobre el idioma en un principio, pero también ahí nació de un descubrimiento que es verdad. Yo crecí en este ambiente polilingüístico, porque justamente con la sordera de mi padre y de mi madre en Brooklyn, yo veía o trataba a personas que no sabían hablar bien. Se indicavano entiende que un poco las personas que hablaban bien, pero eran personas que justamente con tantos inmigrantes que eran muy i nonni fantasiosos, entonces mis abuelos nunca aprendieron bien el cercato di inglés, preservare il por lo dialetto, tanto trataron de preservar el dialecto, el italiano no lo sabían bien tampoco en Italia, por lo tanto se creaban estos híbridos, ¿no? Esta lengua de contrabando, como yo la llamo, pero en relación a esta cuestión del lenguaje, cuando empecé a escribir, me decían que por la sintaxis escribís en italiano, pero por la sintaxis se ve que es americana. Pero bueno, después yo me di cuenta que había una tercera lengua, además del italiano y del inglés, que era la lengua invisible, que era la lengua de mi madre. O sea, esta sintaxis mía rara, alienada, era un poco por el hecho de que yo me había formado en este ambiente, un poco desordenado. La imagen de la alienación es importante también porque está en un episodio en el libro en el que yo hablo con mi hermano y él me había genitori dicho justamente que nuestros padres eran aliens que estaban escondidos en la tierra, que estaban haciendo como que eran sordos para camuflarse y justamente para poder reírse de la humanidad y obviamente era una imagen hiperbólica de un niño, pero mi madre siempre me pareció como un alien por esta dimensión lingüística, pero también por su rechazo de la aceptación de la existencia del lenguaje figurativo. Mi madre es muy alérgica a todas las metáforas, se le lleva muy mal con la ironía, con el simbolismo, por lo tanto, el no, e desafío quindi l'oroscopo en mia su ma vida es un poco aliteral. Por el horóscopo que todos nosotros leemos, con estados de ánimo diferentes, porque, por lo cual podemos creer o no creer, tomarlo con ironía para no hacernos descubrir por los demás que decimos que no creemos, pero en realidad tenemos una especie de orientación afectiva importante, sentimental importante. Mi madre, en cambio, confía en el horóscopo como una guía en su destino accidentado. Por lo tanto, así hizo con el tarot, con lectura de cartas astrales, etcétera. Yo era alérgica a toda esta forma de entender el come mundo mio y de padre relacionarse con el mundo. letteralmente, Yo quando crecí si sente con mi tradito hermano, da questo justamente él se siente un personaggio, poco traicionado por esta cesión mía, por este ceder mío, pero yo creía mucho un poco a a estar rechazando, digamos, esta parte es más esotérica, pero era un po' per justamente el horóscopo servía en este libro para devolverle a mi madre algo y tener también unidos todos estos elementos de lo que es verdad y lo que no es verdad, de cuánto podemos confiar en las palabras y cuánto no. Y siempre me fascinó el modo en que mi madre, particularmente, estaba amore interesada a dos temas que eran el amor y el dinero. El dinero con la suerte, ¿no? Sobre el amor, a veces yo esto lo cuento en el libro, mis padres tuvieron una relación que yo digo, bueno, fue casi más íntimo y profundo que el amor porque estaba basado sobre una semejanza, un confiar en el otro y un salvarse mutuamente, pero nunca se explicitó a través de las fórmulas que nosotros usamos, por ejemplo, decirle a alguien que nos sentimos unidos a él, que lo queremos. Mi madre, por ejemplo, le molesta la expresión te amo, normalmente dice te quiero, pero no te amo. Y entonces la relación entre mis padres no fue sapevano una relación de amor porque no sabían cómo usar las palabras que definen el amor, o bien era lo contrario, nunca usaron, aprendieron a usar esas palabras porque nunca encontraron a alguien de ese tipo con quien questa usarlas. Y con quien vivir una experiencia de ese tipo. Por lo tanto, esta alternancia, si somos nosotros los que somos gobernados por las palabras que hablamos o viceversa, era un poco la idea de enfocar el libro de esta manera. C'è
questione un po' Volviendo a la idea del engaño, o al menos de di una verità che non è una condivisa, verdad que no es di una realtà compartida, che può de essere una vista realidad que sotto puede ser vista mm, diversissimi aspetti bajo e punti diferentes di vista. aspectos y o puntos de Mi vista. pare che Me parece il manifesto sia già que el manifiesto ya está un poco en el incipit del romance, en la entrada, en la introducción del libro. Estoy citando ahora dos frases. El libro empieza diciendo: mi madre y mi padre se conocieron el día en el que él, que estaba tratando de tirarse de un puente para matarse en Trastevere, y después como justamente sigue contando qué pasó después, y después en el mismo capítulo introductorio hay 3 asteriscos y después retoma diciendo mi padre y mi madre se conocieron el día en el que él trató de salvarla de una manifestación en la estación de Trastevere. Entonces, me pareció que eran 2 situaciones justamente donde un poco de que cada uno ve las cosas desde un punto de vista, y estas 2 personas, justamente como vos ya lo dijiste, eh, in questa forma siguiendo de esta manera un poco autarchica, ognuno hacia autárquica, y viviendo cada uno la relación casi con dificultad para encontrarse, y esto surge, se ve en toda la novela, a veces el John Arrante habla de estos momentos en los que hay un cambio brusco, y se pasa de la serenidad a momentos de estalla la ira o hay violencia de parte del padre. ¿Cuál es, Claudia? Esto es lo que quería justamente preguntarte. ¿Cuáles son las referencias literarias porque encontré realmente, aquí yo encuentro Pirandello, la descripción, por ejemplo, de tu familia de los Estados Unidos, encontré un poco de John Fante, encontré un poco eh, un, de un divertido falso comentario de la verdad, leyenda de Tony Villar. ¿Y cuáles son un poco tus puntos de referencia literarios sobre los cuales basás policentrismo del punto di este vista? policentrismo desde el punto de vista de la narración? Bueno, justamente para hablar de la introducción, no fue siempre así, en el sentido de que yo crecí con la versión de mi madre durante mucho tiempo, por lo tanto ella era ella la que había salvado a mi padre, por lo tanto la defino como la mitología con la que yo crecí. No se puede cuestionar la mitología de una madre, ella lo había presentado de esa manera. Después mi padre, yo lo traté menos, pero cuando tuve la idea justamente de escribir La extranjera hace 4 años, que por primera vez le pregunté a mi padre cómo se habían conocido, y él me contó este otro episodio, que era increíble, que era él el que la Il había salvado a principio. ella. Por lo tanto, puse las 2 historias sobre las cuales se había basado toda mi existencia, y encontré una gran euforia, porque dije, finalmente yo no tenía una mitología. Mi padre, contando justamente lo contrario que me había contado mi padre, me dio una novela ad insistere. partida para hacer una novela, y sobre el cual justamente yo insisto en llamarlo una novela, porque como procedimiento cada familia justamente tiene un caleidoscopio de ficción. Pensare al Y genere, justamente a cuando che estaba tratando de entender a qué género podía pertenecer este libro, yo dije, bueno, cuando quiero, mi hermano me dijo que frase iba a ser de ciencia ficción, sì. porque iba a ser sobre nuestra familia. Por lo tanto, con una economía de pensamiento, él me hizo entender que cualquier libro yo hubiera escrito iba a presentar siempre la verdad y lo falso, de esta forma un poco mezclada. Fueron importantes también otros libros a lo largo de mi vida, Sul tema si bien yo tomé otros caminos, pero por ejemplo el tema migrazione, del viaje y la identidad y la migración, di Olga por ejemplo Tokarczuk, Los che ha vinto Vagabundos, il Nobel lo scorso que anno, e mi interessava forse quien ganó quello el Nobel el año pasado, y también me interesaba la parte en la cual le nostre hago una migrazioni. comparación generacional entre nuestra migración y de la que yo tanto he leído,
de autores y autoras durante la guerra o también inmediatamente después de la guerra. El título justamente de una novela fondamentale che è lo que para mí fue fundamental fue El e extranjero de nasce Camus. anche dal Se suo ve un poco en el título. rispetto a También me siento un poco como en Camus, i testi di defecto con Sartre respecto a che ho Camus letto dopo, pensava che la loro los otros libros que he leído loro después, porque su alienazione, la loro migración, su disattenzione, la loro alienación, su andare e falta de vagare afecto, nell'Europa, fosse su sempre desarraigo associato a un y trauma vagar por Europa se storico asoció siempre a un trauma importante. E la mia histórico generazione importante, è mientras stata que mi generación era una justamente generazione senza trauma, por no? Quindi mucho ha supportato tiempo anche se dopo. definió como una Ora credo generación che la sin storia traumas, abbia pero smentito creo que questo la historia ipotesi senza justamente traumi. ha negado un Ecco, poco ho esta ragionato idea, porque sulle yo due creo que recessioni economiche. pertenezco a Adesso una una pandemia, generación con varios un'altra traumas, con diventata dos recesiones adolescente con il económicas, ahora una 11 settembre. pandemia, me È proprio il volví tanto di averla adolescente secondato con el questa 11 de lettura, septiembre, per cui la por lo mia tanto, pero siempre insoddisfazione fui con questo secundando mio esta andare e venire lectura, per este capitali mi ir europee y senza avere venir por lusso o capitales europeas giudizio, fue una especie mentre non avrei mai de detto che i lujo miei nonni che emigrarono que hicieron estos in otros autores. America Mientras yo nunca podría fossero, haber dicho que facessero mis per abuelos desiderio que proprio della loro emigraron famiglia sia a Estados stata. Unidos era Quindi por un vicio, ci sono dei por classici necesidad. con cui O sea, volevo hay confrontarmi clásicos con los e poi cuales ci yo sono quería queste letture justamente contemporanee. compararme, Un'altra pero autrice también están importante è estas stata lecturas Maggie Nelson, contemporáneas, che una con gli lectura, Argonauti parla Maggie Nelson, por dell'emancipazione ejemplo, que es en Los del Argonautas, genere, habla de la delle transición de compagne, género dell'esperienza della eh, maternità, de- ma lo fa y de la experiencia de la maternidad, impossessandosi di una serie di saggi poseyendo o haciendo propios una serie la sua de ensayos y esperienza, alternando raffreddandola poi con justamente il su pensiero teorico. experiencia y enfriándola después Forse con el pensamiento all'inizio teórico. credo anche un po' per Creo que timore, no? Per al comienzo tal vez giustificare il por fatto di temor, raccontare la mia para famiglia, ho justificar el sentito hecho de que estaba hablando de mi del familia, riparo me identifiqué mucho con le este radici tipo di de Torrizio, dai libros, donde, fatti di bueno, biologia poder hacer cosiddetta del referencia a otros biologo, dalle balene che textos, sono un ensayos, motore textos dall'arte teóricos que hablan de contemporanea, quando parlo ballenas, de del fatto di raíces John Cage. o de otros problemas, donde, Erano por ejemplo, riferimenti de che John Cage, avevano un eran senso referencias que anche per i tenían miei justamente un genitori, però sentido, all'inizio erano dada la proprio vida de mis padres, pero al principio eran nati con questo justamente desiderio un di poco, nacieron raffreddare como e con el per questo desiderio de poi ho dovuto enfriar un po' un poco la alternare historia la verdadera y por conversazione eso quise e volevo alternar anche las partes probabilmente de sperimentare, ensayo, soprattutto nelle ultime 2 más parti, de la ensayo, forma y sobre todo en diario, las no, últimas con dos il partes, con taccuino, la parte la forma soprattutto sul diario, sul con la libreta en la cual uno va e escribiendo lì allora ho sobre detto: el "Come dinero, el amor. scrive il tuo Entonces, tempo cómo se vero", no, la parte describe el tiempo, americana uno della escribe mia la parte infanzia è americana de depositata, mi si è depositata sul infancia, está fondo, no, e quindi in depositada en qualche el modo ha una fondo, voce che è più está en organica cierto e modo en una volevo voz más parlarne in orgánica. contrasto Y con justamente quería invece i miei ponerla libri como en viventi contraste e quindi è chiaro en che lo c'è que yo soy una chiave di mientras voy volta è proprio transformando un en el arricchimento, devenir. cambia Por lo passo tanto, per dire, el libro va quando io parlo cambiando de parlo di latidos presente, a no, medida del que yo voy di cambiando de America, lugares, c'è porque, por ejemplo, questa cuando voy a ritmia da Londres, después viajé a India, conformare entonces i miei se genitori alla loro crea esta generazione, ma ritmia anche con con mis una padres, generazione con di autori e di mi autrici che hanno madre y vissuto también, pero con una la generación de autores migrazione que o il vivieron la trauma della non migración o appartenenza, el no? I miei trauma de libri la no erano diversi da pertenencia de una quelli forma appunto completamente di cui diferente a la mía. quindi ti direi di letture Por lo autrici tanto, diría contemporanee. que Un'altra lecturas de autrice che mi è autores y interessata autoras molto, contemporáneos, bueno, otra que me Brigitte interesó mucho, una Rachel-Cassin, autora, nel senso y che para ha saber es presentato Chel questa Katz, sorta di que presentó esta protagonista especie de anonima protagonista che nei anónima suoi viaggi tra que en sus Inghilterra, viajes entre Grecia, festival Inglaterra, letterari Grecia e insegna scrittura, y, y enseña riporta le escritura, conversazioni di a medida altre que va persone, viajando, quindi è una storia di sé attraverso le transcribe conversazioni las degli conversaciones que altri. tiene con las personas, o sea, es una historia Quindi de mi è sí a través de interessata las perché vedo conversaciones possibile que tiene andare con in las giro personas. Es posible usar in entonces modo senza el yo occupare sin ocupar la fronte del fatto e quindi el decentrarsi. E per lugar me questo è central y un salir modello, de ese riuscire centro. a Y entonces para mí ella fue un poco un delle modelo cose più intime de su di realizar te, esta FIDA, però este desafío, messo passo perdón, passo. hablando de sí misma, pero estando un paso Sì. hacia atrás. Io vorrei invitare Bueno, quisiera Santiago, ahora invitar a Santiago se mi vuole para raggiungere, ver si quiere per animare ancora la a conversazione con ayudarme a animar también esta Santiago. conversación con Claudia, que quiere unirse a nosotros. Eccoti. Buenas tardes. Giusto riallacciandomi a quello che dicevi, Justamente Claudia, reconectándome con lo que decía Claudia justamente ahora, creare, elaborare un la idea de distacco crear y tra crear il io una especie de e le desapego, de cose distancia entre el yo y las che cosas narrando, que, che raccontavi. que estás contando. Quello c'è stato, immagino, un Eso me imagino ha sido
como parte de un proceso de elaboración. Parlavi prima dell'osservazione partecipante. Hablabas antes de la observación participante, pero al principio se encuentra esta mitología con dos verdades. Eso también, estas cosas, ¿cómo te llevaron a elaborar una lengua que creo que es una de las cosas más notables de esta novela? Estas partes se recompusieron de tus viajes, de los lugares, de los personajes, los afectos o i non affetti o los no afectos se recompusieron dentro de una lengua o a través de una lengua que elaboraste, pero en base a una separación, a un desarraigo de lo que estás contando. Come è stato questo processo? ¿Cómo fue este proceso? Sì, grazie. Sí, gracias. Bueno, Io non so se vale per no sé si vale para todas las escritoras y los escritores, que tiene que haber un libro en el que uno mata a la madre, mata al padre, pero creo que yo ese problema ya lo había resuelto con las primeras novelas, en el sentido de que la lengua de mis primeros libros y los sentimientos también de los primeros libros estuvieron muy vinculados con relaciones interpersonales entre padres e hijos, volviéndolos a leer. En mis novelas siempre hay un padre que se asemeja a mi padre, pero también paradójicamente se parece más a mi padre en las novelas que no en este libro, que hablo explícitamente de mi padre y donde lo presento justamente en su verdad o no verdad. Hablo en el libro de un episodio, cuento de cuando mi padre justamente me había sacado de la escuela primaria para llevarme por el centro de Italia, usándome un poco como secuestrada, como si hubiera estado secuestrada. Esto yo lo cuento a mi madre, pero cambiando, yo lo cuento en el otro libro, cambiando el nombre de los personajes, ambientándolo en América, pero esas partes están caracterizadas por una especie de violencia, de una rabia, de una catarsis, de una profundización de las dinámicas entre padre e hija, que tiene un estatus de verdad mucho más profundo con respecto a las páginas de la extranjera, que tienen justamente una cierta ligereza que yo quería que tuvieran. Uno de los problemas para mí con el autobiografismo, con las memorias de vida, es justamente que la temperatura sube mucho, hay páginas que son incandescentes y justamente se quema la página. C'è sempre questo tema O bien está siempre este tema en el cual un poco hay que rendir cuentas, hay una carga psicoanalítica que yo no quería que estuviera para nada en este libro, porque paradójicamente la escritura de las novelas justamente tiene más una función de control, de exorcismo con respecto a mi vida. Con la extranjera justamente quería devolverles a mis padres, quería divertirme y un poco recuperar también la alternancia en el libro. Justamente yo hago referencia, y esto es algo que había surgido también en una conversación cuando hablé con un escritor, justamente hablamos de la dimensión del acto, yo saqué justamente el negro más negro de todos, ¿no? Entonces justamente él justamente patentó esta idea, ¿no? Y yo crecí con esta dimensión así, porque había esta madre, tenía esta madre que hacía unas pinturas hermosas y después las volvía a cubrir de pintura negra. Por lo tanto era muy fácil ver cómo se destruía todo lo bello. Entonces percibí que en cierto modo mi escritura tomaba este negro y lo rascaba para volver a la superficie también los colores de base. O sea, como que mi función era opuesta a la de mi madre, que era destructiva, la mía era reconstructiva. Justamente con respecto a esto del negro más negro, yo no creía en realidad, porque era la tragedia de pedir una fidelidad a la destrucción. En el libro digo que el apocalipsis requiere una coherencia que los humanos no tienen. Y por lo tanto, y aún en mi familia, cuando veía a mi padre en los periodos más oscuros, más destructivos, nunca faltaba este contrapeso, equilibrar el negro con otros matices. O sea, era posible que también en un momento trágico usáramos la risa, la ironía, porque eran justamente dispositivos para poder liberarnos del dolor, ¿no? Desactivarlo. Pero en la escritura entonces yo me he concentrado mucho en este aspecto de oclusión, de cobertura de los sentimientos, de
para poder hacer una excavación diferente. Y si pudiera usar palabras como recuperación de tipo arqueológico, al final, bueno, yo empecé a concebir mi vida y de mi familia justamente, y de cualquiera, como un mapa, en realidad, donde hay territorios muy diferentes. Y por lo tanto, ¿cómo hago yo hoy para escribir un libro que cuente los traumas de la infancia con una lengua creíble? Si era una lengua que era una especie de léxico, un idioma que yo ya no poseo más. Por lo tanto, tengo que encontrar otra lengua, una lengua de segundo nivel, y que entonces la extranjera, es por eso que es una historia cómo se va estratizando la memoria y cómo va perdiendo intensidad, y es por eso que entonces para mí es la imagen, la imagen del mapa funciona muy bien en este caso. ¿Cómo hice entonces para lograr este distanciamiento? Porque hice algo subversivo para los escritores, que se dice que los escritores a veces están muy atentos a los detalles, están acostumbrados, pero también hay que tener un muy buen oído. En este libro yo escuché por primera vez, cuando fui a esa habitación en la cual había vacío total y yo escuchaba el silencio, entendí lo que le pasaba a mi madre en su cabeza. Por lo tanto, es muy importante escuchar a mi padre también, poder tener una conversación con él. Él me dio un montón de elementos, porque me dijo que todo en lo que yo había creído que él me había contado era falso, pero creo que fue justamente un ejercicio de escucha. Dado que hablas de escucha, he advertido, he notado en el ritmo, como lector de la narración, en el lenguaje a veces, no tanto en las palabras, cuanto en la intención que está detrás de las palabras, mucho, y sin duda es una característica de muchos de los personajes, que es un libro con mucho rock and roll. Tiene un ritmo. Hay algo que hace que explote cada tanto, situaciones en las cuales es posible volver después, recuperarse. Me parece que lo percibí enseguida, yo que no soy una persona que escucha rock and roll. Este libro me pareció que tenía mucho rock and roll, para decirlo de algún modo. ¿Hace parte de tu cultura el rock and roll, ese universo? Gracias, porque todas las preguntas que me están haciendo me ayudan a pensar en cosas diferentes, y esto me hace sonreír porque el rock and roll fue una cosa escondida en mi familia, porque cuando vengo de una familia, de una estirpe de románticos engañadores, mi abuelo justamente era apasionado era napolitano, entonces a él le cantaba la tarantela, las músicas italianas. Uno de los recuerdos más lindos de mi infancia es que él hacía justamente el vino en su casa. Me decía, Claudia, vení, y me empieza a cantar de Tony, que yo pensé que había muerto, y él lo hizo a escondidas, porque cantar una parte del rock and roll americano parecía que estaba como traicionando su personaje, el arquetipo del que era fiel a la lengua, al imaginario musical italiano. Eso fue una especie de foco inmenso de luz que me hizo comprender entonces que después, a mí, por ejemplo, la música para mí, yo escribí mucho sobre la lengua, fue una parte importante de mi vida. Pero a mí me llegaba por mi mamá, que siempre tenía esta especie de celos hacia su padre porque tocaba un instrumento. Mi madre hablaba aún cuando no entendía el ritmo. Ella seguía un poco la escena, pero bueno, yo cuando era chica me ponía nerviosa porque me parecía que ella estaba actuando, pero para ella era un hecho de emancipación. Pero compré muchos libros que tenían que ver con la música o que hablaban de música, y por mucho tiempo entonces pensé que las únicas canciones que valía la pena escuchar eran las canciones escritas. O sea, me formé con Bob Dylan, con Patti Smith, pero sin pensar que tuvieran una voz. Para mí eran poetas, escribían, intuía que componían música, pero después cuando Bob Dylan ganó el Nobel, para mí siempre había sido alguien que vivía en el texto
suonava, ma una voce Y sgraziata. sí, también cantaba, por otra parte tiene una voz Di Smith. horrible, pero justamente cuando yo entendí, justamente, Era qualcosa a cui ti dovevi cuando escuché abituare. justamente las voces de Patti Smith, me tuve que acostumbrar, pues yo los tenía en mi panteón de grandes cantantes, pero el rock and roll justamente era un género de elección de mi madre porque era el de los rebeldes, los transgresivos, Cultura di ribellione. había todo un imaginario de contracultura, de rebelión con el que ella se identificaba, si bien ella no podía escucharla. La verdadera traición fue no solo cuando empezó a escuchar que había una música más allá de las palabras, había una separación entre yo y mi madre, justamente porque no, cómo se la podía describir, no era un juego que podíamos hacer juntas. La otra traición fue cuando yo nunca me pude acercar a la música instrumental, por ejemplo, la música clásica, la música electrónica, a otro tipo de música solo instrumental. No me pude relacionar sino mucho después y creo que es porque inconscientemente era una música no hablada, no escrita, que pasaba a través Ascolto del suono del sentido de la escucha, del sonido puro, y por lo tanto siempre me pareció un poco como salir de mi madre, salir de la casa de mi in madre. un certo Lo senso. La lingua experimenté dei también miei con la primi escritura. libri era La lengua de mis molto più propios densa, libros, molto de più mis primeros libros, molto es più mucho más densa, estaba mucho non más dire estructurada. però Diría era que no, quasi no una era giungla in cui dovevi difícil, fare la voce e nella pero straniera io tenía avevo que imparato justamente la lingua trabajarla e mucho. ci Pero sono en la molto extranjera yo pochi aplané che mi hanno mucho chiesto el perché mi idioma y sono muchos stata lectores me dijeron por sperimentale, ad qué esempio, no, con le había immagini, sido más experimental con las con le imágenes figure o con las retoriche, e io figuras volevo che fosse un libro retóricas. Y accessibile, yo justamente quería que fuera un libro volevo che lei accesible lo para mi potesse madre. leggere Quería que e ella lo pudiera comprendere. leer E quindi y probabilmente in entender. Y base a por lo tanto, questo tal vez andamento, questa si tiene un esplosione poco esta di especie no, de momenti explosiones che de accelera sonido, e decelera, momentos en que risulta acelera y otras veces en in que maniera più ralenta, minuta se nella detiene o va possibilità di entrare despacio, in contatto con justamente lei anche me attraverso daba la questo. posibilidad de entrar E en io contacto con mi tendenzialmente ho mente a sempre través de este scritto, ma libro. questo Por lo tanto, siempre probabilmente tengo deriva algo dal fatto di fijo, que essere tal vez esto arrivata me in llega Italia, sì, in prima elementare, haber però llegado mi devo dedicare un po', a Italia en la escuela io ho sempre primaria, scritto molto pero me per costó orecchio. mucho Prima conquistar el suonavamo idioma. Yo i miei escribí modelli, ho siempre mucho dimenticato de forse oído. una delle mie Eh, attrici preferite che è Tal Joan vez Didion, una de che mis giustamente grandes lei scrive dal autoras, John suono. Didion, E io ho ella sempre fatto così, escribe a partir del perché sonido. la Tal vez yo conquista della hago lo mismo, grammatica o di porque la questa conquista de la ortodossia gramática o de di lo que es parola è la un po' ortodoxia de cómo problematico. se Io venivo habla da una es algo casa in cui problemático. sbagliavo i Yo tempi provenía de una e mi casa en dicevano la cual che yo me questo non equivocaba si en los dice. temas. Dire Esto no questo se si dice, dice. significava in Decir qualche esto modo así, cancellare decir esto no qualcosa, se dice era cambiare como qualcosa. cancelar, Invece borrar con il tempo la lengua que yo hablaba en mi cambia, casa con mi mamá. Con el più tiempo yo fluida elaboré della una teoría lingua, más fluida del meno idioma, grammaticalmente menos corretta, ma gramaticalmente sicuramente molto correcta, pero più seguramente vivace. mucho más vivaz. Bellissimo, bellissimo. Mh. Non so, Donatella, Ah, io vi vorrei ricollegare Quisiera alle cose che avete appena detto sul rock and ahora roll, che ho conectarme con esto ascoltato que apenas molto dijeron sobre el rock and roll, attenzione, sobre el abuelo, leggendo la il música. proprio. Non ci siamo messi Leyendo d'accordo su justamente, una no delle nos parti pusimos de che acuerdo, avevamo pero leyendo justamente ricordato, una de las perché partes que mi yo había divertiva molto. separado, Proprio porque me perché divertía c'è mucho, y justamente porque en questa ella está esta straordinaria, no, extraordinaria, questo fuoco artificiale este che fuego artificializza artificial, estos generi fuegos musicali artificiales entre géneros completamente musicales contrapposti che sono sempre completamente la colonna sonora contrapuestos, como fue la delle corona estate di sonora, Claudia Boldin, la banda sempre sonora de molto la molto infancia de molto Claudia bravo. en Brooklyn. Si me E permiten, dice quiero così: leer esta parte que dice así. mio nonno mi convinceva a Mi nascondere abuelo me il convencía a esconderme con él vino fatto in para casa poder embotellar el per farmi vino ridere, que cantava vendíamos de tutti i giorni contrabando para hacerme Human reír. Nature Él e mi diceva cantaba di en mangiare un inglés, rock and cucchiaino di roll, mosco e gingembre. y Dopo justamente che de se que ne tomara andò, un vasito de noi festeggiavamo i moscato. Y yo pranzi me sentaba en una domenicali mesa e con a él, tavola sono festejábamos sempre piene di en los bicchieri di almuerzos de napoletano. domingo, Quando gli habría amici justamente la musica el era mueble una bella lleno de cassettes componente de música napolitana, di los una videocassettes, regola y o nos di sentábamos a ver donde univano Nino all'improvviso D'Angelo, por ejemplo, durante o un Mera, ricevimento aparecían a titolo religioso improvisamente o un matrimonio después de desegnato a finire un male, matrimonio, oppure seguivano due persone che si erano o bien lasciate, seguían a dos ma poi personas que se cambiavano habían idea e dejado, si pero después cambiaban de discorrevano idea, il y percorso. entonces justamente Assistevo a se quelle scene, scene perseguían drammatiche en un e aeropuerto. soprattutto Bueno, veía esas quando escenas dramáticas solo para que él estuviera a contento. parte il fatto Era che era una veramente especie de comunión con él a través de estas divertentissimo, imágenes. no? Aparte de ser un texto muy divertido, Questo passaggio si ricollega
este pasaje se vuelve a conectar justamente con esta banda sonora que existe durante todo el libro, ¿no? Porque también son citados muchos otros músicos americanos, como John Cage, y muchos otros tipos de música que acompañan la protagonista, almeno lì a la protagonista, al menos yo narrante. Luciana, se sei sempre lì. Luciana, si estás siempre allí, Sì, ti vorrei te dejé un poco en un rincón, pero quisiera justamente invitar a parlare un pochino a hablar un poco con Claudia. Muchas gracias, Donatella. Grazie Y Claudia. gracias también a Claudia por todo lo que nos has contado, que me ha permitido justamente volver a tu libro, a sus historias, a todo lo que he leído. Me gustaría en los pocos minutos que tengo a disposición tratar de construir o establecer, lanzar una especie, un puente, establecer un puente entre Claudia y la novela La extranjera y el público aquí, en Argentina. Nuestros lectores en Buenos Aires o en Argentina que leen en italiano o que van a leer después la traducción en español. Estoy segura que va a haber muchas personas que hay ya muchas personas interesadas que ya me lo han pedido en PDF porque lo quieren leer después de la lectura de la Estrega, porque justamente es hacia ellos que quisiera dedicar estos minutos. Ante todo, la novela hizo una presentación muy completa de la novela. Por lo tanto, yo cuando lo leí lo había definido como una novela mundo. Porque, ¿de qué habla esta novela? Habla de todo. Es una historia, es una familia, un ambiente, varios países, viajes, emigración, identidad. Realmente hay de todo y cuando hoy descubro un poco a través que Claudia es una antropóloga, entiende mucho mejor ese mundo, por lo tanto, ¿por qué me pareció una novela mundo? Con respecto a la condición de extranjero, bueno, yo he escrito esta frase: extranjero es una palabra bellísima si nadie te obliga a hacerlo. Y sobre la emigración significa convivir con todos estos sí, esperando que nadie predomine sobre los demás. El sí de uno y de los demás, el sí como condicional. Todas las posibilidades de que uno esté o que se presenten o que no se presentan en la vida y a las cuales justamente a veces no hemos accedido, caen en el vacío, algunas en cambio se realizan, y todos nuestros sí, y la migración, que la migración potencia justamente con estas ocasiones, en estas dificultades. Creo entonces que el lector de Buenos Aires, que se siente extranjero con respecto a Italia, pero muchas veces no lo es, porque justamente es descendiente de inmigrantes italianos o él mismo es un inmigrante, juega mucho un poco sobre esta idea de ser un extranjero, de la extrañidad, de la descendencia y de la búsqueda de una identidad. Por eso estoy convencida de que esta novela puede hablar mucho a los argentinos. Con algunas estridentes imágenes y descripciones, definiciones más bien, de lo que, voy a dar un ejemplo solamente, la familia que explotó. Claudia en un momento define a su familia como que su familia es una familia que ha explotado, que no quiere decir destruida. Es muy frecuente en las familias que han vivido la migración y después en la segunda o tercera generación está esta sensación, esta percepción de haber sobrevivido a ¿qué? Justamente a la migración, ¿no? Y a la desintegración también. Por lo tanto, esta explosión no es una desintegración, sino justamente una transformación, una descomposición que después se vuelve a componer. Ya Claudia lo ha explicado en su modo de reconstruir
la génesis de su novela. Sobre la familia que ha explotado, tal vez le podrías agregar algo, pero mi pregunta de todos modos voy a hacer una sola, tiene que ver con la lengua, el idioma, porque como vos explicaste muy bien y Donatella también describió ampliamente, esta lengua nueva, que es una lengua de recuperación, de emancipación, de búsqueda permanente, puede ser un buen ejemplo para todos aquellos que estudian un idioma, estudian el italiano, estudian otros idiomas y quieren, como sucede en Argentina, estudian italiano para volver al italiano, para recuperarlo, para conquistarlo, para volvérselo a apropiar. Y esto justamente nosotros que enseñamos y trabajamos con los estudiantes, los alumnos, lo vemos todos los días. Las motivaciones del acercamiento al idioma. Por lo tanto, una novela como esta puede ser un instrumento precioso, maravilloso. Mi fermo qui perché... Me detengo acá porque tendría tantas cosas para decir. De todos modos, la pregunta es, para Claudia, ¿qué le aconsejas a quien escribe en una lengua que no es necesariamente su lengua madre, o que es una lengua que está construyendo, que está buscando, que está recuperando, que está estudiando? Hay muchas personas que están haciendo estos intentos, estas experimentaciones. Y yo en parte, aún hablando inglés, me considero bilingüe, escribo cada vez más en inglés, pero también no escribo ficción en inglés. La lengua de la novela, de la narrativa para mí es el italiano. Por durante mucho tiempo yo estuve confundida. Creo que la incomodidad que da la inmigración o del trauma de la primera parte de mi vida estaba vinculado con el hecho de que me sentí una infiltrada. Por lo tanto, tenía necesidad de demostrar que todavía era norteamericana, por lo tanto, defendí el inglés dentro de casa, tratando de salvarlo, aún habiéndome mudado a Italia, pero después como una infiltrada en Italia, porque el italiano que hablaba mi madre era un italiano un poco raro, con sube altos y bajos, yo cometía errores que yo todavía cometo, yo todavía digo estiro da ferro, de ferro da stiro, o sea, uso digo plancha al revés en italiano. O sea, primero me avergonzó, después los tomé como elementos poéticos, los transformé en eso. Trabajando como traductora, justamente me gustan mucho las posibilidades expresivas de la conquista de un idioma que nunca es perfecta en un cierto sentido. Nosotros tenemos experiencias de tantos autores, que justamente de John Palagiri, pero otros, en Italia también Fenoglio, que mezclan, que toman, se apropian de otro idioma, pero le van dando entonces distintos matices, y sobre esto hay un gran debate, pero la tendencia que tenemos que la capacidad perfecta se alcanza en el momento en el cual poseemos completamente un idioma y nadie podría decirnos que no lo somos. O sea, que nadie podría identificar. En cambio, a mí me parece que es bellísima esa parte de incertidumbre que me parece que es muy interesante, una lengua en la cual se ve un poco el intento, o bien está el error, la palabra en un contexto equivocado, porque es mucho más viva de esa manera, y el motivo por el cual entonces yo escribo en italiano, en vez de hacerme sentir incómoda por las deformaciones sintácticas o lexicales. Bueno, te doy un ejemplo. Siempre me dicen, ¿te sentís más una cosa o la otra? En Inglaterra me decían, ¿de dónde venís? Y yo, para simplificar, decía, soy italiana, pero me doy cuenta que soy italiana no significaba nada, porque ante todo yo soy una meridional. Por mucho tiempo yo estuve fuera de mi tierra de origen y por lo tanto mi pertenencia, era mi forma de expresarme, que tenía que ver con todas estas diferentes etapas de vida, en los lugares donde había vivido. Y yo no quería perder esta especie de holograma del pasado, porque quiero que sigan viviendo en mí. Por lo tanto, cuando estaba en septiembre del año pasado en Nueva York con mi compañero, estábamos viajando, mi pareja, en un momento me enojé en medio de la vereda,
empecé, pero vos no te puedes a vos no te preocupa que una medio napoletana, ¿eh? Entonces, yo voy a llegar a, me di cuenta que llegué a hablar como mi abuela en Brooklyn, entonces, pero con otro tipo de conciencia, por lo tanto, experimenté una cierta liberación, no me siento más ya una infiltrada en ninguno de los idiomas, porque me siento una espía, una contrabandista. O sea, el consejo entonces que doy es justamente de divertirse más también con la incertidumbre y no estar obsesionado por la capacidad perfecta, de no tener miedo a ser descubiertos cuando se escribe en el idioma extranjero, ser descubiertos como extranjeros, provocando justamente efectos cómicos. Veo mis amigas o mis primos que viven en Estados Unidos y cuando entonces quieren decir una palabra italiana, la exageran diciendo cosas que en italiano no las decimos. Lo que decía, pero como las decían a veces mis abuelos, o sea, la diferencia con respecto a un canon que va fluyendo, que va cambiando. Por lo tanto, animaría mucho a todos los que escriben a que se diviertan, porque yo no me divertí. Quería ser perfectamente americano, perfectamente italiano, por lo tanto yo tenía que hablar perfectamente los dos idiomas, tenía que hacer todo bien según cada una de las dos culturas, pero ahora en mí se da esta especie de anarquía de pertenencia y confusión de registros que explica en cierto modo la historia del idioma y también del estar en un pueblo, una nación. Mi madre es el ejemplo perfecto, porque justamente la extranjera nace del hecho de que la gente no entendía que ella era sorda. Por eso llegamos a Basilicata, hablaba con esta voz alta, con esta sintaxis un poco rara, ridícula, pero dice, ¿quién sabe de dónde viene esta extranjera? Y mi madre decía, claro, ¿ves cómo los engañé? Y yo ahora medio que hago un poco lo mismo, si tuviera que aprender otro idioma, tendería un poco a enfatizar, a subrayar este elemento de jocoso engaño, de alegre engaño, y justamente el hecho de la pertenencia o de la migración a veces se nos cuenta como algo muy doloroso. Hay que cambiar un poco esta narrativa dolorosa de la migración y tiene que ver un poco con las raíces. Hay una imagen para mí aterradora porque es como arrancar a una persona. Me gusta hablar más de esporas, de sustancias que están en el aire, porque me parece una metáfora más amable, más delicada con respecto a las raíces, porque el tema Una metáfora più generosa. es una metáfora más generosa también, gracias. Bene, io Bien, chiedo a Santiago di pido a lanciare Santiago entonces la sua de ultima decir su última domanda e poi pregunta passiamo alle conclusioni y perché ya siamo vamos a las arrivati conclusiones tardi. porque ya se ha hecho tarde en Vorrei, Italia. ma la nostra scrittrice si è Nuestra dichiarata escritora Sì, se ha declarado como una noctámbula para nuestra quello che fortuna. Sí. dicevi mi faceva ricordare Y lo que decía justamente me hizo acordar una frase de il Goethe. regno è nell'aria. Mi reino está en el aire. Delle radici. Hablaba de justo cuando hablas de las raíces. La straniera è un La romanzo extranjera es una di novela composizione de composición e anche un y romanzo también es una per te novela para vos. dopo questo lavoro Después de todo este trabajo de recomposición, de reconstrucción, hemos hablado de lengua, por ejemplo, de una familia, de un hábito, e anche per te è y stato también un momento para di vos fue un acquisizione. momento también de adquisición cuando lo terminaste. Hai sentito che ¿Sentiste que había sido un momento de adquisición este trabajo sobre la extranjera? Sì, probabilmente io, come dico nel libro, non Sí, ero probablemente el libro, como yo decía, no estaba muy interesada en la verdad o no verdad, o sea, llegar a resolver lo que había sido o no había sido la verdad sobre el recorrido de mi familia, pero sí, después de haber escrito, tantos meses después, me convencí de que me di cuenta de que había autenticità llegado no al un mio principio de percorso. autenticidad con respecto a mí mismo, a mi recorrido, porque la autenticidad también Abbastanza violenta, però c'era tiene tutta una connotación un questa poco volontà di violenta o bastante nascondere, violenta, tutta pero questa este hecho de ir andare e siempre, tornare, ir y volver, el libro está hecho por partenze e muchas ritorni, ho tiras sentito di y trovare regresos. una dimensione di fedeltà Sentí que había una dimensione di fidelidad con respecto a mí misma
y a mis intenciones de cómo concibo la escritura, que fue muy importante y creo que esto se dio justamente, como decía antes, por la posición de escucha, que en cierto modo fue continuada después del libro, porque me pareció casi que era como una especie de dispositivo, no era cortar mi vida, o mejor dicho, tirar mi vida sobre los demás, sino como si las vidas de los demás hubieran entrado en la mía. Las vidas, las vidas de los demás no son la mía, pero en realidad, viajando a causa de este libro para presentarlo, me encontré con tantas historias interesantes, porque justamente yo soy la hija de una mujer sorda. Encontré justamente la situación al revés. Madres que escuchan con hijos sordos. Entonces encontré a mi madre en otras chicas, en otras niñas cuando fui a presentarlo. Y esto también es una conquista o una adquisición. Fui a una escuela en Sicilia, un instituto hotelero, presenté justamente algunas escenas de la extranjera con la lengua de las señas, y después me vinieron a ver y me dijeron, lo lamentamos porque nuestra única compañera de clase sorda no quiso participar, las maestras estaban muy mortificadas porque no habían querido participar. Y justamente mi madre habría hecho lo mismo. Ver a una rebelde, en cierto modo, que se imagina y se piensa más allá de su discapacidad, que no quiere ser fiel a lo que los demás creen que ella tenga que ser, sino vivir e interpretarse a sí misma como ella quiere. Entonces, ahí fue algo bello. Y creo que logré en esa ocasión hacer que mi madre fuera ella misma, pero fuera de un arquetipo, pero también había otras vidas que se convertían también en mi madre y se asemejaban a ella. Esto me pasó también cuando hablo de las clases sociales. Yo hablo de evitar el estigma justamente de las clases sociales, de no hablar de ser subalternos, de esta dimensión de la pobreza y poder encontrar a tantas personas de mi generación, pero todos nosotros estamos con deudas. Todos vivimos lo que está viviendo tu mamá, si bien venimos de familias con más medios económicos, pero estamos caracterizados por un estilo de vida que no corresponde con lo que percibimos, con lo que recibimos, con lo que ganamos. O sea que es algo que pertenece un poco a nuestra generación, por lo tanto yo pasé toda una vida avergonzándome por estar en deuda, por tener siempre deudas, pero justamente que uno no podía ser fiel a lo que no tenía, pero esto me devolvió justamente la no obligación de tener que hacer lo que me viene impuesto o es obligatorio que hay que hacer en la sociedad. Por lo tanto, un poco a todos los ámbitos, también a través de la lengua o demás. O sea, no por ser una ciudadana con éxito, yo tenga que hacer lo que los demás escribieron antes que yo. Por eso, muchas partes de este libro fueron reescritas y esto fue una conquista personal para mí, fue muy importante. Mi sembra una Muy bellissima. bien, me parece una conclusión hermosa para esta conversación. Nos gusta mucho la idea. Quiero cerrar diciendo que una vez una señora vino a una presentación, fue adorable. Yo no confío en usted. Usted tiene esta forma tan retórica, tendría que entrar en política, pero yo me voy de esta presentación sintiéndome enloquecida, dice, cuestionada. Pero bueno, para mí fue todo un emblema de no confiar en mí, ¿no? Fue toda una revelación. ¿Quién sabe qué había pensado, no? Me parece que justamente este hecho de escritura de la extranjera fue un largo, como vos misma decís, una reescritura de reglas con una especie de rendir cuentas de todo lo que es la vida, de la sociedad y todo lo que la sociedad te pedía o había justamente apagado, ¿no? Con sobreestructuras, y fue todo un esfuerzo que hiciste para sacarlo, para liberarlo. Fue un esfuerzo liberador, un gran acto liberador para mí es este libro. Esa es toda la novela, lo es, para mí. Justamente una reescritura de reglas que nos impone el grupo al que pertenecemos, la clase social, etcétera, etcétera, pero bien, revelarlos, quitarles el velo, sacarlos a la luz y recomponerlos según los modos que no son más congeniales, o sea, que nos
que se identifican más con nosotros, dello con stare al nuestra mondo. forma de ser y nuestra Guarda, forma de io luchar en el sono mundo. felice, Claudia, di Estoy aver muy recuperato feliz, con muy questa contenta de haber modalità recuperado con la tua esta modalidad presenza in tu Argentina, presencia en spero che Argentina. da Espero que Spagna también desde e España dall'Italia y de ci abbiano Italia seguito, ci abbiano nos hayan potuto seguire seguido perché y nos hayan appunto podido seguir presentare justamente, il libro in posti presentar el diversi, libro en lugares come diferentes, accennavi anche tu, como significa che vos per misma te decías, rivedere significa delle también cose para vos che prima ver non avevi cosas que tal vez no ti habías abbiamo fatto vedere delle pensado, cose o sea, que te hicimos ver cosas anche di diferentes que come vos no noi habías lettori lo visto, abbiamo porque, percepito por cómo nosotros da los lectores quest'altra las habíamos parte percibido o dell'altra parte captado dell'oceano. de Io otra parte del faccio i migliori océano. auguri, Claudio, Te hago los per mejores deseos i para passi a que, seguire por e todos los speriamo pasos que vas a davvero seguir che ahora se en le adelante circostanze ce y lo espero que apenas las permettano circunstancias nos lo di permitan, realizzare così questa tua visita. podamos Questo lo hacer desideriamo que vengas fortemente a la insieme a te. Argentina. Por lo Un tanto, la grazie demoramos a nada más. Luciana Doy las e gracias a a Luciana Santiago y a Santiago per por essere haber stati con me estado e conmigo, haberme spero acompañado di trovarvi y espero presto también qui encontrarlos a muy San pronto también Pietroburgo aquí y a todo el e público. un carissimo saluto a tutti. Grazie. A todos, un gran saludo para todos. Buonasera. Prima di Buonasera. salutarci Bueno, voglio fare la tipica Arrivederci. voy a decir Cosa ci algo, dici, quiero Claudia? Sì. scritto delle persone che si sono trasferite quiero in saludar a Argentina algunas e personas vengono que a fueron a la chiedersi di noi. Argentina Allora y que noi son del sappiamo pueblo de che mis siete venuti abuelos que están allá y que estaban pendientes de mi venida a la e Argentina, de mi grande a la San Argentina. Martino perché Ellos state todos aspettando emigraron de questa San pubblicata Martino, por lo e noi vi tanto, aspettiamo qui de la appunto Basilicata. come da Te esperamos acá, por lo italiani tanto, como dominicani buena insomma nieta italoamericana, quiero saludándolos a todos ellos. grazie Con ciao un beso. Gracias a todos. Ciao, Adiós. grazie a voi. Hasta luego. Buonasera.